Tatuaje. Casi 200 páginas después. Hoy he regresado a escuchar a Luna Miguel en esa conferencia en la que se acompañaba de Lina Meruane, una mujer fascinante, y de Héctor Abad Faciolince, un hombre entrañable y un pozo de sabiduría, amigo de Piedad Bonet, otro pozo. Y que creo que fue quien le presentó a Michael Greenberg, autor de Hacia el amanecer, obra en la que se narra la experiencia personal que supuso el trastorno afectivo bipolar con el que diagnosticaron a su hija adolescente. Pero antes de escuchar a Luna Miguel hablando de sus procesos ensayísticos, quiero recitar, entre comillas, un poema de Piedad Bonet. ¿En qué pupila quedaste tú grabado para siempre, aún vivo, pero volando triste hacia la muerte, en el último instante, el cielo a tus espaldas? ¿Quién te lleva dentro de sí como una pesadilla hacia la noche? ¿O una anécdota, un puro escalofrío que aspiraba a remansarse en la palabra? ¿Quién vio lo que no vi, lo que tan solo a mí pertenece? Tú como un ave interna que se entrega, oscura y sin plumaje, derrotada. Terriblemente hermoso, inspirado en esa persona que lo vio caer desde aquel 5º piso de Nueva York, y que hizo esa llamada que trajo a esa ambulancia en tan solo 3 minutos, la que no pudo salvarle la vida, pero que recogió ese cuerpo, del que luego Piedad donaría cada órgano, el corazón, los pulmones, los riñones, las córneas, los huesos, la piel, asintiendo a cada instante. Un poema que se recoge en la segunda parte del poemario Los Habitados, que es a donde yo quería ir a parar. Una palabra para decir algo que el lenguaje no puede decir, como ella explica, y que llegó como un milagro, como llega la poesía. Y sí, puede que tú consideres esto bello, pero piénsalo como no mío, como algo que no me pertenece, como casi todo aquí. ¿Cuántos seres, se preguntó Piedad Bonet, han estado habitados por un ser ajeno? Algo siempre aterrador y sublime, o así fue en mi caso. Algo que yo no supe decir hasta ahora gracias a ella, porque yo hablaba de posesión erótica, pero lo que sucedía es que hasta mí llegó ese algo que me tomó por un simple habitáculo. Ahora los científicos empiezan a considerar que la conciencia es parte del tejido del universo. Quería decirlo, pero no pensando en ahondar en ello. Quiero, por el contrario, volver a citar a Piedad Bonet en esto. La indigencia es buscar la libertad en un lugar donde la libertad implica la intemperie, la soledad, el estar desasido de lo que más se quiere. Y yo hubo un momento, después de que la ambulancia pasó y yo le hiciera aquel gesto negativo para que no se detuviera, después de consumir parte de las ramitas de las acículas de tejo, las que iban a conducirme al éxtasis más puro y placentero que haya conocido un ser humano, en que me dije eso: voy a seguir camino, sin alimento, sin dinero, pensando en vivir de la caridad de quien fuera, pero ya no morir, buscando la libertad. Libertad, que es lo que siempre en el fondo yo más he querido. Más que a Manuel, más que a Carlos, más que a mi abuelo. La libertad de llevar estos huesos hasta donde fuera. Pero el éxtasis me sorprendió en aquel prado, y al recobrar por un instante la conciencia, pensé que el mundo debía saber lo que me habitaba, y por eso, sujetándome a mi báculo, emprendí el camino de vuelta, hasta que me dejé caer entre la gente, y el resto es historia. Pude haber sido una loca libre, en la intemperie, desasida de lo que más quería, arrasada por la soledad, pero volví a elegir lo conveniente, lo que me trajo hasta aquí, con toda esa grisitud que yo me niego a llamar vida, que solo es una maldita existencia, pero sin pasar hambre, sin eso conocerlo. Y dicho esto, cito también yo a Julian Barnes, como hace Piedad Bonet. ¿Hay algo más triste que una tumba que no recibe visitas? Pues sí, lo hay. El pasillo de un ala psiquiátrica, con todos esos zombis enfundados en sus camisas de fuerza moleculares, andando por él a cualquier hora del día o de la noche. O mismamente Anke, contándote desde su habla casi indescifrable, que está ahí dentro confinada porque eligió morir y no lo consiguió, porque ellos saben cómo hacer que te arrepientas de todo, que es el colmo de la tristeza,
porque los muertos tuvieron su vida y tuvieron su muerte, pero los muertos que se quedan como prisioneros del sistema, esos que tienen, viven en un jodido limbo o en un puto purgatorio, términos ambos que debemos al lenguaje cristiano, un lenguaje como una de sus instituciones carente de piedad, otro término, pues va a ser difícil ya apartarse de Bonet. Y paso a hablar de los tatuajes. Una mujer en esa charla que mencionaba al principio le hizo a Luna Miguel una pregunta interesantísima que yo estaba deseando hacerle, pero que no sabría cómo hacerle de esa manera en que ella lo hizo, enriqueciendo nuestra experiencia, aunque yo no la reproduzca o no pueda hacerlo desde este momento, porque recuerdo el sentido pero no recuerdo las palabras. Pero bueno, que entre otras cosas que dijo, ella veía un ensayo escrito en el cuerpo de Luna Miguel, a lo que Luna Miguel contestó de una manera general pero comprometida y con una historia, porque la oralidad de Luna Miguel tiene mucho que ver con el contar historias, y dijo que a ella le gustan estéticamente los tatuajes, pero que no le gusta su piel, porque en ella se manifiestan muchas cicatrices y cosas, dijo. Entonces, si ya la vida me jode la piel, yo me la jodo a mí misma, que yo no pienso que sea la óptica, porque sus tatuajes lo cierto es que le favorecen la hostia. Pero sí, continuó, muchos son literarios y de hecho solo voy a explicar el último. Al parecer, se tatuó a la escritora Anais Nin sujetando el Ulises de Joyce por esta historia. Por su 30 cumpleaños Henry Miller le regaló el Ulises, pero ella en sus diarios nunca dio muestras de haberlo leído. Y por eso Luna Miguel la castigó a tenerlo siempre con ella. Su autora favorita de la sexualidad unida a su autor favorito de la sexualidad. Porque para ella el Ulises es un libro que habla de sexo y que quizá habla de sexo como ninguno. Que también habla de sexo y que quizá habla de sexo como ninguno. No sé, al final hasta yo tendré que intentar leerlo si sigo escuchando hablar de él. En voz alta, desde luego, sería un reto. No sé, hacer una conversión de él. Pues si sigo existiendo dentro de 4 años y algo, cuando cumpla los 60, quizá lo haga. De momento yo pienso que es una obra solo para intelectuales. Y ahora vamos con el ensayo. Esto primero es una transcripción de lo que Luna Miguel dijo. El ensayo permite hacer descansar al lector voraz. Es decir, ordenar todas tus lecturas, en cierto modo. Para mí la creación del ensayo también es una configuración de mi bibliografía como escritora. Y lo que más valoro y lo que más me importa mientras escribo es qué bibliografía utilizo. Pero al final son muchas de esas cosas que quedan fuera, que no entran en la poesía, que no entran en el teatro, que no entran en la ficción, las que tengo que estructurar de otra manera. Entonces a mí el ensayo me permite descansar también, porque todas esas cosas que realmente eran la idea, que no eran el personaje, que no eran la metáfora y que no eran la sugerencia, tenían que tomar forma a la manera de ensayo. Y asegura que es llamativo que ya empiece a escribir poesía a los 13 años, que tonteé con la narrativa a los 20 y pocos y que ahora a los 30 prácticamente solo escriba ensayo. Por eso piensa que el ensayo es una manera de poner orden en todo lo que leyó durante su adolescencia y su primera juventud. Luego está la cuestión de la producción de ideas, el pensamiento. Pero esta respuesta no está tan elaborada mentalmente como la primera, porque ella lo que hace en ese momento es contar una historia que es muy rica en connotaciones, pero mala de transcribir, sin que yo lo experimente casi como un castigo, porque se habla de muchas autoras y se habla sobre todo de Woolf y de Pizarnik, todas ellas pensadoras, por supuesto. Y mientras ella habla yo me acuerdo de algo que me atañe, cómo no, aunque quizá venga al caso. Un día del año 2008 viajo a Oviedo y me encuentro con la escultura urbana de La Pensadora de José Luis Fernández en la Plaza del Carballón. Esa tarde llego a casa y me abro un blog que titulo así, La Pensadora, porque
He encontrado, me ha saltado en la vida lo que siempre he querido ser, pero existe un problema. No contengo ni un solo pensamiento. Y esa madrugada delirante por la cannabis, Dios, entre comillas, me habla. Es creo que la primera vez, porque antes de ser una habitada, yo he tenido estas experiencias psicóticas. Así que me levanto de la cama y escribo a Manuel, y le pido que le remita mi correo a su profe, entre comillas también, Carlos López Otín. Manuel jamás ha sido alumno de Carlos. Los dos son catedráticos de biología molecular. Pero yo le escuché decir a él, cuando era todavía un pardillo y Carlos estaba doctorando, que a él lo impresionó. Y se dijo, yo de mayor quiero ser como este tío. Así que en ese correo le pedí a Carlos, bajo mi aspecto, uno cualquiera pero el mío, que se convirtiera en mi maestro, porque yo lo que más quería era aprender a pensar. Y bueno, por avatares resulta que cada madrugada, durante casi 5 años le estuve escribiendo y recibiendo respuestas suyas, y creo que poco no pensé o que pensé lo suficiente para pasarme de rosca, porque yo lo que sentía muchas veces no era que estaba creando músculo cerebral, sino que lo que me estaba sucediendo era que se me estaba reblandeciendo el cerebro por suministrarme una materia para la que no era apta, que me sobrepasaba. Y supongo que no es tan impresionante mi carrera, la que solo pueden demostrar esos ensayos que eran mis cuadernos, pero fue mi carrera, y yo solía decir, por estar practicándola, la felicidad es querer lo que sucede, y en ese sentido me realicé, y también me frustré. Pero ahora ya solo quiero hablar del tercer postulado de Luna Miguel en esto de la ensayística, y que es el activismo. Como periodista ya sabe el poder que tiene la escritura de no ficción frente a la escritura más literaria, aunque cree que la no ficción es profundamente literaria. Sabe lo que es llegar a mucha gente, y sabe cómo llega el mensaje, y sabe que la escritura ensayística puede hacer que mucha gente conozca una idea. Y piensa que las menciones a las otras y al trabajo de las otras, lo que a mi entender demuestra sobre todo en sus ensayos Caliente y el coloquio de las perras, es su manifestación más importante, su reivindicación constante como activista feminista, porque hay gente que cita, mujeres también, pero no dan nombres. Y luego ella, preguntada por sus fuentes, habla de su timidez y dice que, además de la bibliografía, en lo que basa sus ensayos es en las entrevistas, pero entrevistas muchas veces a aquellos que no serían los primeros en llamar. Y de eso también supongo que hablaremos aquí, porque en Leer Mata no recuerdo ninguna, pero en Caliente sobre todo hay un trabajo de campo, y en el coloquio de las perras también suceden. ¿Y yo la entrevistaría? Imagino que sí, pero como un ser curioso, sin orden ni concierto, sin ser capaz de plantear ninguna entrevista, como yo trataba con la gente, aburriéndola a preguntas, o no, o tal vez ya haya perdido esa capacidad. Y toca proseguir con Caliente, por eso nos saltamos el asterisco de Unicazur, al que señalo con una flecha de segunda lectura, aunque en realidad sería tercera, porque yo he tenido la sensación la primera vez que leí este ensayo de que había varios niveles, y este de la intimidad puede ser o el primero o el último, nunca el segundo ni el tercero. No sé, a priori suena extraño eso de masturbarse fantaseando con la idea de que ya no es el epicentro una de los deseos del compañero, pero también existe la posibilidad de que una nunca lo haya sido. Lo digo por mí, porque yo no sé cuántas veces me habría acostado con el casero y él jamás estuvo ahí en ese no espacio. Yo nunca lo deseé, pero me dejaba llevar por la existencia o la vida. Ahí dudo. Ahí no sé si era solo la existencia o la vida como lo mejor. Yo sé que tuve una obsesión que era hacer el amor antes de morirme virgen, pero que el desvirgamiento sucedió antes del desvirgamiento real, la segunda vez que me enamoré. Y hoy no he leído el prólogo de Cristina Morales a la muerte de Juan Marsé, pero sí que he comenzado a leer su inquietante libro, por el que la santa definitivamente nos gusta desde que es niña, a pesar de solo conocerla por Concha Velasco. Y de lo siguiente que leo de Luna Miguel deduzco que ella ya lo escribe como una coartada. Me refiero solo a la línea siguiente, o a las siguientes.
Yo creo que cuando ella escribe este texto ya ha estado con Ernesto Castro y hace lo que hacemos casi todas, restarle importancia a lo máximo cuando ya hemos cambiado de paradigma de lo máximo. Lo que yo hice con Manuel cuando entré en relación con Carlos, asegurarle a Carlos que Manuel no importaba tanto, a pesar de que a Carlos eso le importara un comino, porque él no tenía ningún interés erótico en mí. Que es diferente o habría sido muy diferente si este ensayo se hubiera escrito como un diario. Porque en el diario también se puede mentir, pero es más difícil hacerlo si el diario se escribe con el propósito de ser sincero. Y llámeseme desconfiada si se quiere. A mí me da igual, porque pienso hacer caso de mi sabiduría o de mis sensaciones, que no sé si es lo mismo, hasta el final. Punto. Ahora son las 4:17 del 29 de septiembre de 2023 y todavía no he grabado el fragmento de hoy. Ya me parece que es demasiado tarde para hablar de mi sueño, que no sé realmente si fue un sueño o es que fue una ensoñación. Lo cierto es que salí de la cama con una sensación de irrealidad apabullante. Estuve soñando con Luna. Era en la ciudad de origen el sueño, pero yo tenía que dormir en un hotel. Y ella, sin embargo, vivía aquí. Y yo podía pasear por las calles. Y nos encontrábamos. Y me invitaba a su casa. Conocía a su hermana, que no tiene. Conocía a su padre, que no era su padre. Quiero decir, el que es su padre. Conocía por fin a sus gatos. Al menos Yumi estaba. Era el único que se podía tocar, porque Deli no, era imposible. Conocía a Uli, que no lo conozco porque nunca le he visto la cara. Y ella era ella, sí, pero en su mejor versión. En la versión que yo creo que conocen muy pocas personas de ella. Y llegaba a confiar en mí, llegaba a confiarme que estaba poniendo a Ernesto contra las cuerdas para que le pidiera matrimonio. Y Ernesto aparecía. Y era como un gato grande, de carácter que no es así como yo le veo normalmente. Y Luna lo que quería era ir en busca de Álvaro Jover para que admitiera retirar ese vídeo. Y yo prometía encontrarlo, porque estando en mi tierra, para mí iba a ser más fácil. Y es imposible contarlo todo. Había una mudanza, ella se estaba mudando sus muebles. Desprendiéndose de algunos de sus muebles. Y bajábamos los sillones a la calle.
Y luego muy extraño porque en el restaurante yo me convertía en un hombre mayor. Y como no nos atendían, pues un hombre parecido a Paco Rabanne. Pues montaba un pequeño espectáculo con los clientes y luego me sentaba en otra mesa y ellos estaban como avergonzados, Luna y Ernesto, pero se quedaron satisfechos del resultado y luego volví a ser yo y estábamos en mi hotel. Yo quería ir a ver a mi abuela, pero acepté volver a sentarme con ellos y en mi hotel no, porque todavía no había reservado habitación en el comedor. Pero Ernesto quería utilizar el wifi y yo creí que me iban a descubrir, pero no me descubrieron en ese momento. Y sé que tenía el pelo suelto y que no se me caía. Tenía la melena muy larga y no se me caía, aunque ya no tenía mucho pelo. Y mis tripas tienen algo que decir en estos momentos. ¿Y qué más? Así que, bueno, ella era encantadora, realmente encantadora conmigo. Y algo más que era importante, pero ya lo estoy olvidando. Por eso quería grabar estas palabras, porque si espero escribirlo no va a quedar nada de él. Algo más importante había. Bueno, en fin, eso. Ahora he recordado que Luna me invitaba a una sesión de lectura. Luna y Ernesto, siempre juntos. Y él quería escuchar, pero iba a ver más amigos. Hay partes que no cuento, que no quiero contar del sueño. No, porque no sé si se entenderían. Y el encargado del hotel me hacía un descuento importante. Y decía, bueno, tampoco quiero contarlo. Y nada más.